Solo vamos a esperar que se conecten la mayoría e iniciamos, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes, José Alfredo. Bueno, vamos a esperar un momentito. Tenemos solo 28 personas conectadas para que no pierdan el hilo de la clase. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de compañeros e iniciamos con el día de hoy. Pregunto yo a la clase, ¿qué tema nos toca el día de hoy? No estoy segura, pero buenas tardes. Muy Pero nos buenas quedamos tardes. en la relación del derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas, solo que no estoy segura de cuál toca ahorita. Sí, en la clase de ayer, pues, terminamos de hacer un análisis de la relación del derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas. Y asimismo, se recuerdan, empezamos a platicar sobre lo que era la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen la analizamos porque ahora vamos a estar el día de hoy, si ven ustedes el programa de estudios de la universidad, vamos a estar tratando lo que son las fuentes del derecho administrativo y los subtemas que hay ahí, que son fuentes formales del derecho administrativo, clasificación y codificación. Otro de los temas es normas constitucionales y ordinarias del derecho administrativo. Otro tema son decretos
clases de decretos, tratados y convenios internacionales en el derecho administrativo. Otro tema son reglamentos, instrucciones y circulares que se originan del derecho administrativo. Y el último tema es principios generales del derecho administrativo y su relación constitucional. Si se dan cuenta, muchos de los temas van relacionados a esa pirámide de Kelsen. Por ejemplo, dice normas constitucionales y ordinarias del derecho administrativo. Ya ustedes tienen que saber dónde lo van a ir ubicando. También los decretos, clases de decretos. ¿En qué nivel de la pirámide de Kelsen van los decretos, jóvenes? Ordinarias, Lic. Es en el segundo peldaño. Básicamente se refiere a las leyes, ¿verdad? Ya que las leyes, si ustedes se dan cuenta, todas están nominadas, digamos, la ley penal, decreto número tal y tal del Congreso de la República. Entonces, como les digo, como introducción, vamos a estar, y como el día de ayer ya fue un anticipo el explicar la pirámide de Kelsen, pregunto yo a la clase, ¿todos tienen ya bien ubicada su pirámide de Kelsen? ¿Ya la hicieron como una tarea en su cuaderno de notas, si es que llevan cuaderno de notas? Sí, Lic. Ok, excelente. Bueno. No, Lic. No. Pues sí sería bueno que se tomaran un tiempecito los que no lo han hecho para hacer su pirámide. Y si se dan cuenta, muchas veces las pirámides van muy sencillas. Entonces, lo que trato de explicar es que las enriquezcan lo más posible, con todas y cada una de los peldaños y con todos y cada una de las leyes, ya sea individuales, leyes donde están los decretos, la constitución. Recuérdense que a nivel constitucional está también los tratados internacionales ratificados por el gobierno de Guatemala en sentido de derechos humanos. Y como les digo, va algo relacionado a la clase del día de hoy. Ya vemos alrededor de 64 personas conectadas. Ustedes me dicen si entro de lleno al tema principal o esperamos un poquito más, no sé. Yo, Lic, para no afectar a los demás, unos 5 minutos más, güey. Así. Hay que esperar, licenciado, que todos, algunos están poniendo asistencia ahorita. En relación a la asistencia, ya que menciona eso el compañero, va a estar todo el horario de clase, la asistencia vigente, para que puedan marcar asistencia, por favor. Y vamos a esperar los 5 minutos. Casi son las 5:40. A las menos cuarto iniciaríamos. Lic, perdone la molestia. ¿Dónde colgó usted el link de la asistencia? Perdone. Les tuvo que haber llegado el correo. Ahorita voy a revisar, gracias. Muy bien. Está en el Classroom, compañero. Muy agradecido, compañero.
Y por favor, si me hacen el favor, hoy vamos a, siempre, como siempre, normalmente tenemos a la mano la Constitución Política de la República. Y el día de hoy también vamos a utilizar la ley del organismo judicial. Por ahí que pudieran prever también que para alguna de las clases vamos a estar utilizando la ley del servicio civil. Anteriormente estuvimos hablando sobre qué leyes se iban a utilizar y hablamos de algunas que pudieran agregar también la ley del servicio civil. Bueno, vamos a esperar los 5 minutos, un segundito. Bueno, si quieren iniciamos ya consideraría que hay, tal vez mayoría, hay como alrededor de 75 personas ya conectadas. Normalmente se conectan alrededor de 120 tal vez. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, señorita. Bueno, pero como ya entonces, estamos la mitad más uno, no hay problema. ahí está
La mitad, ¿cómo le dicen cuando es la mitad más uno? Tiene su nombre. Dos de las terceras partes. Estamos hablando como cuando hay sesión del Congreso de la República. Pero ¿cómo se llama esa mitad más Quórum. uno? La Mayoría absoluta, algo así. No, Cuando hay es, quórum. es mitad que especial, mitad preparada, algo así le dicen. Espérenme que me recuerde. Mitad compuesta, algo así le dicen cuando hay no solo mayoría, sino que hay uno más, ya lo toman como una mitad especial y empiezan la sesión del Pleno del Congreso. Así es. Bueno, pues hoy tenemos que platicar un poquito, como les decía, sobre las fuentes del derecho administrativo. Si alguien quisiera participar indicándonos qué entiende por fuente. Sí, Marvin. Buenas tardes, Lick. Sí, yo entiendo por fuente que es un lugar de donde brota algo o donde nace algo. Cabalmente, si por ejemplo nos vamos al literal fuente, no desde el punto de vista tal vez de derecho, es donde nace el agua, donde emana ese origen del agua. De ahí, por ahí empezó lo de la palabra fuente. Pero hablando nosotros ya encuadrado a nuestro derecho administrativo. Podría ser la costumbre históricamente, ¿verdad? Más adelante ya nosotros tenemos que ir encuadrando nuestras la misma fuentes. Constitución. Y más adelante, Los como códigos. les decía, ahorita estamos en la definición, pero más adelante nosotros ya tenemos que ir encuadrando esas fuentes del derecho. Y recuérdense, hay fuentes formales, fuentes materiales o reales, fuentes históricas y por Inmediatas. y por ejemplo las fuentes formales se subdividen en la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, que es la que mencionaba el compañero, ¿verdad? Entonces, a nivel de derecho, pues las fuentes son todas aquellas de donde se origina el derecho y donde se originan las normas que se van a aplicar a los administrados. ¿Y qué son esas fuentes del derecho? Son todos aquellos actos, todos aquellos hechos del pasado que han servido para ordenar y para regular las acciones y comportamientos de las personas. Ejemplo de ello es la costumbre, la religión. ¿Por qué razón? Porque la costumbre, la religión, iban estableciendo códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. Me gustó mucho esa definición porque si ustedes observan, ¿cómo es posible que a través del estudio la religión, la costumbre, llegan a concluir de que esto de alguna manera iba a influir en, por ejemplo, malos hábitos? Si se recuerdan ayer, imagínense, estamos hablando de fuente y hasta dónde vamos cayendo. El día de ayer, pues estuvimos hablando un poquito también de que la mano de obra no era calificada, y hoy como que si enriquece nuevamente nuestro vocabulario en el sentido de que las fuentes del derecho son normas, y ya que nosotros estudiamos esas normas, como ahorita estamos estudiando el derecho administrativo, pues al tener nosotros la mente ocupada en el trabajo, ese correr diario del trabajo, y el correr para llegar a recibir la clase, pues eso de alguna manera nos está evitando
hasta algún mal de conducta, algún vicio, porque por ejemplo, si no tuviéramos nada que hacer, podría ser, con respeto de los que se toman las cervecitas, que uno estuviera, por ejemplo, en lugar de estar recibiendo clase ahorita, estuviera uno en algún otro lado, pues con algún vicio. Bueno, continúo. Actualmente las fuentes del derecho surgen como los órganos públicos y lo que hacen es determinados procedimientos, fijarnos determinados procedimientos. Para ello se toma en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar un sistema de derecho acorde a las necesidades jurídicas del presente. Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes. Pueden provenir del derecho natural. ¿Cuál es para ustedes ese derecho natural? El derecho a la vida, licenciado. Derecho a la vida. El derecho a la vida, el derecho a la justicia también. O sea, estamos hablando, las fuentes del derecho se definen mediante sus antecedentes y pueden provenir del derecho natural, del mismo derecho escrito. ¿A través de qué el derecho escrito? A través de todas las normas y leyes. A través de todas las normas, todas las leyes que estén por escrito. A través también pueden provenir del derecho, en el caso de nosotros, que es administrativo, el derecho anglosajón. ¿Se recuerdan? Ayer vimos ese derecho anglosajón. ¿Cuál es ese tipo de derecho administrativo anglosajón? Derecho civil. No. Sí, en parte que está dirigido a Inglaterra, ¿se recuerdan? Y en el derecho anglosajón no está especializado el derecho administrativo y por lo tanto se refiere al derecho común, que es el derecho civil. Sí, Darwin nos decía. Bueno, yo creo que no sé qué quería comentar Darwin. ¿Cómo se le llama al derecho anglosajón? Yo creo que esa la voy a poner como pregunta del examen. Derecho consuetudinario, ¿no? No. ¿Cómo se denomina el derecho anglosajón? Buenas noches, buenas tardes, licenciado. Mencionaba que la fuente es la jurisprudencia. Sí, en el derecho anglosajón indicaba en las fuentes la jurisprudencia. Sí, Jamie. Correcto, licenciado. Yo le comentaba que la fuente, la jurisprudencia era lo que usted mencionaba el día de ayer. Sí. Yo les decía que voy a poner pregunta de examen, la pregunta que ese es el derecho común. No, ya lo dijo el otro amigo, no es el derecho común. ¿Cómo se le llama también al derecho anglosajón? ¿Sajón, licenciado? ¿Cómo? Sajón. Es sajón, pero tiene su denominación en inglés también. Al estadounidense y al inglés se le conoce como common law. Por ahí va. El derecho anglosajón o sajón, ahí se recuerdan, se llama canon law. ¿Qué quiere decir eso de canon law? Ley común. Sí. ¿Va dirigido al bien común? Micrófono, disculpa. Micrófono, Leonel. Don Leonel, si Perdón. pudiera apagar su micrófono. Recuerdo. O se lo apagamos por aquí. Bueno, de acuerdo a ciertos antecedentes podemos clasificar las fuentes del derecho como fuentes formales, materiales, reales e históricas.
Si ustedes pudieran hacer el favor igual que la pirámide de Kelsen, que hay que plasmarla en su cuaderno de notas, hay que hacer también un pequeño esquema de las fuentes del derecho, donde inicia al principio con el esquema fuentes del derecho, se subdivida en las tres fuentes principales, fuentes formales, fuentes materiales o reales y fuentes históricas, y que posteriormente las fuentes formales se dividen también en la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, que tradicionalmente se distinguen tres fuentes del derecho, que son fuentes formales, materiales o reales y fuentes históricas. ¿Qué comentario podríamos hacer en cuanto a las formales? ¿Clase? Lick, antes del comentario, disculpe, había dicho las formales a la vez se subdividen en, y mencionó 5, pero ya no me dio tiempo a copiar, disculpe, gracias. No, tenga pena. Les decía que la primera es fuentes del derecho, se subdividen en fuentes formales, fuentes materiales o reales y fuentes históricas. Parten de esos tres grandes grupos, pero que las fuentes formales se subdividen, y la subdivisión de las fuentes formales es legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Esa es la que le hizo falta, compañero. Gracias, Lick. Muy bien, muy bien. Entonces, íbamos a comentar, a platicar un poco sobre las fuentes formales. ¿Es la creación de la norma, Lick? Fíjese que una fuente formal es nuestra propia legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, que es lo que cabal estamos diciendo. O sea, fuentes formales son aquellos textos, documentos, recopilación de leyes, conceptos, la legislación, la doctrina. Por ejemplo, la Digamos, legislación. el derecho positivo, licenciado. Sí, el derecho positivo, vigente positivo, ¿verdad? Aplicado. Recuérdense que nuestro derecho administrativo ha venido evolucionando, y ha venido evolucionando a través de que, si son fuentes históricas, la misma historia nos ha venido mostrando, tal vez es malo decirlo, tal vez acierto y error en la práctica. Y entonces se ha venido como depurando la técnica administrativa hasta llegar, tal y como dicen algunos autores, a considerar definitivamente que así es una ciencia. Y recuérdense que ya después de haber pasado todo el proceso de evolución y mencionarla como ciencia, tiene que ser exacta, sus resultados exactos. Si, por ejemplo, viene un abogado y le empiezan a platicar sobre el expediente administrativo, no le tienen que mencionar mucho, o a ustedes como estudiantes también van a hacer lo que tienen que hacer por la experiencia, por el estudio. Así viene otro abogado y le explican algún problema, le plantean algún problema, y básicamente los abogados como que vamos en la misma línea. Ya no, ese es parte del tecnicismo, del profesionalismo, que tenemos que ir ya sin que mucho nos aporte el cliente. Nosotros ya le tenemos la respuesta de su expediente administrativo, cómo se lo armamos, qué solución le vamos a dar. Y también yo pensaría, no sé qué digan ustedes, como asesores también hay que conducirnos con la verdad, porque muchas veces algunos colegas ofrecen también lo que no se puede. Y a través de la experiencia, a través del estudio, ustedes van a ver en los expedientes administrativos que ya uno puede indicar, mire, ahí no se puede. En el peor de los casos, ahí va
a perder su tiempo. Y en el mejor de los casos, ya ustedes tienen que asesorar en el sentido, sí, aquí se puede haber esta y esta otra solución. Esas posibles soluciones, para hacerlo más técnico, lo tendrían que presentar ustedes mediante un subdocumento, ¿verdad? Para hacerlo más formal. Y así las personas que les van a contratar, pues lo van a ver como más formal, más serio. Después de esos comentarios, dijimos que la legislación es una fuente formal, ya que a través de los órganos del Estado, de los poderes públicos, los cuales crean y promulgan un conjunto de normas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquicamente, son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos como por ejemplo la Constitución Política de Guatemala, los reglamentos, las ordenanzas, y a este tipo de fuente también se le conoce como fuente directa o fuente acto, que creo que ya lo había mencionado usted, ¿verdad, compañero Leonel? Creo que fue. Ya que todo esto de la fuente legislativa se refiere a normas jurídicas que contienen la ley en sí mismas y que son de carácter primario. Así también podemos platicar un poco de la costumbre. Se trata de una fuente formal más antigua, que es de carácter cultural, depende de la cultura de cada país. Así son los hechos, las acciones, las resoluciones. ¿Y por qué la costumbre y por qué de carácter cultural? Porque lleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada a una comunidad. Por ejemplo, no poner en riesgo ni atentar contra la vida de otras personas. También se le conoce como fuente hecho, pues establece cuando una regla o normativa se considera una costumbre social. ¿Cuál creen ustedes que según nuestra cultura ya se ha formado como una norma social? O podría ser hasta una norma de carácter moral, tal vez, a través de la costumbre, qué sé yo, los buenos días, las buenas tardes, cuando llega usted a un tribunal, y etcétera, etcétera. ¿Algún comentario hasta ahí, jóvenes? Si no, continuamos. Jurisprudencia. En la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan una dificultad en la integración e interpretación de estas, es establecida por el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuente indirecta, que por sí mismas no crean el derecho, pero ayudan a interpretar y a explicar una ley. Pensaría que con esa explicación, en base a la jurisprudencia, en sentido administrativo, si ustedes pueden observar, si van a tomar como fuente de derecho la jurisprudencia, es más que todo como para interpretar la ley, para tener un conocimiento más amplio del espíritu de la ley. Ahora hablamos de la doctrina. Las doctrinas son interpretaciones y opiniones que hacen los juristas, los doctos en derecho, sobre las leyes para ir aclarando aún más el panorama. De manera teórica, las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones igualmente se consideran una fuente indirecta. Por ahí, pregunto yo a ustedes si estamos claros en cuanto a qué son las fuentes del derecho administrativo. Sí, Lick. ¿Algún comentario? Sí, Lick, en relación a lo que usted mencionaba antes, en la legislación, estaba diciendo que a los clientes hay que asesorarlos y decirles la verdad. Fíjese que yo
estuve de cerca en un caso donde una comunidad X, ¿verdad? Quería y tomó una alcaldía en protesta por unos problemas que tenían en su comunidad. Y hablaron con un abogado para que fuera, en este caso como notario, ¿verdad? A que fuera a levantar un acta notarial. La gente sin saber, ¿verdad? Sin saber, ellos querían como evidenciar que lo que estaban haciendo era en protesta porque la alcaldía no les había resuelto sus problemas. Entonces querían tener una evidencia legal de su movimiento. Sin embargo, cuando el abogado les dijo, sí, hagámoslo, pero no los asesoró. Entonces creo que por ahí es donde usted dice hay que decirle la verdad por la siguiente consecuencia. Porque digamos, desde mi punto de vista, yo creo que este abogado lo que hizo fue solo cobrar sin asesorar. Porque él llegó y en efecto los comunes, ¿verdad? Hay ciertas personas que tomaron la alcaldía, entraron a la fuerza y tuvieron retenidos ahí a los trabajadores un momento en lo que se iniciaba el diálogo, ¿verdad? Y el abogado hizo el acta notarial y puso, ¿verdad? Y en este momento están ingresando las personas, ahí están tomando la alcaldía y después se las entregó, ¿verdad? Les dio el acta notarial, pero fue contraproducente porque cuando ellos presentaron el acta notarial era incriminatoria porque les estaba diciendo legalmente, ustedes están allanando o allanaron la alcaldía. Ilegalmente. Ilegalmente, y aquí está la evidencia, ¿verdad? Entonces, con acta notarial, entonces al final la asesoría fue contraproducente para ellos. Sin embargo, el abogado lo que hizo fue cobrar y no les dijo, eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque eso va en contra de ustedes, ¿verdad? Lo que podemos hacer es otra medida si quieren tener evidencia. No sé, encontrarle otra salida a una asesoría legal prudente, ¿verdad? Pero no fue así. Y luego estas personas pues tuvieron un problema que al final lo pudieron resolver de una manera sana, pero vamos a eso, ¿verdad? Que si el abogado no asesora y no le dice la verdad a sus clientes, puede irse en su contra los actos que realice. Y lo que no se vale es cobrar solo por el hecho de decir soy abogado y me merezco la plata, ¿verdad? Entonces tampoco es así la cosa. Hay que sabérsela ganar, ¿verdad? Exactamente, pues sí, pues porque al final la gente cuando dice voy a contratar a un abogado, entonces dicen, ¿verdad? Tengo la ley a mi favor, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Lo que tiene es un instrumento para aplicar la ley y en última instancia es un juez el que decide. Pero vamos a eso, ¿verdad? Ahorita me recordé de ese ejemplo, por lo que usted decía, ¿verdad? Hablar la verdad con los clientes y no ser, discúlpenme la palabra, no ser un cafre, ¿verdad? En estarles cobrando una plata que no va a ser bien ganada, ¿verdad? Gracias, Lick. Muchísimas gracias por su comentario. Fíjense a toda la clase de que del comentario del compañero pueden ustedes analizar de que, por ejemplo, en derecho penal hay una teoría de la prueba, en donde la prueba no prueba para el que la aporta, sino que puede tomar, por ejemplo, uno que está de abogado defensor, puede tomar la prueba que la ofrece, por ejemplo, el Ministerio Público. Si a mí, como abogado defensor, le conviene a mi cliente, entonces, por ese principio yo tomo esa prueba y la aceptan y la discuto yo en el juzgado, en la audiencia, y puede ser que una prueba, ahí sí que como el ejemplo que puso el compañero, puede ser que una prueba que yo estoy aportando sea contraproducente, es decir, en el sentido del Ministerio Público, en este caso fue contraproducente porque él muchas veces, sin hablar mal, si hay algún fiscal, por la carga de trabajo de los fiscales del Ministerio Público, solo tratan de poner pruebas y pruebas y pruebas y muchas veces sin ser analizadas. Entonces, muchas veces en el debate se les revierte
por la universalidad de la prueba. Entonces yo como abogado defensor observo y que sí me pueda servir para los intereses de mi patrocinado, entonces yo la tomo. Igual que lo encuadro al ejemplo que pone el compañero. Si bien es cierto, viene la comunidad, tiene derecho a alegar, pero por los medios legales, lo estaban haciendo con una medida de hecho, quebrantando algunos derechos. Y el abogado que en ese momento se presenta, pues no los asesoró, porque el abogado debe de llevar, por así decirlo, de la mano a sus clientes e indicarles qué es lo peor que puede pasar o qué es lo mejor que puede pasar, y les puede plantear desde una perspectiva cuál es la solución del problema. Por ejemplo, en este caso, no sé qué era lo que estaban luchando contra esa municipalidad. Podría haber sido que mejor llevaran su procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, no, como decía el compañero, no solo de cobrar, ¿verdad? Entonces, regreso a lo que es la clase. Pues ya hablamos un poquito de lo que son las fuentes y partimos tal vez de algo tan sencillo que es una fuente. Es un principio, es un fundamento, es origen de algo. Esas son fuentes del derecho, un principio, un fundamento. Y pues ya las clasificamos. ¿Cuál es esa clasificación de las fuentes, compañeros? Ya lo mencionamos, ya lo dijimos. ¿Cuál es la clasificación de las fuentes? Las fuentes formales, las fuentes materiales y reales y las fuentes históricas. Así es. Vuelvo a retomar, muchísimas gracias, compañero. Vuelvo a retomar. Históricas son las obtenidas por el ser humano a través de la historia. Pueden ser documentos, libros, etcétera. Dentro de las formales está la ley. Y dentro de las formales puede ser la ley en sentido formal estrictamente. Si alguien me pudiera leer el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde vamos a hablar ese sentido formal de esa fuente formal que es la ley. Buenas tardes, licenciado. Artículo 175. Sí, jerarquía constitucional. Solo deme un segundito. Por ahí Andrea había levantado la mano. ¿Qué era lo que iba a compartir, Andrea? ¿A leer el artículo, licenciado? ¿A leer también? Va, deme un segundito. Sí, pero... Ahorita le vamos a dar oportunidad a usted también. Solo va a leer el compañero. Un segundito. El primer párrafo, compañero. Con gusto, licenciado. Gracias. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. ¿Creen ustedes, analizan ustedes que ahí hay una actividad legislativa? ¿O hay algún otro artículo que nos encuadre mejor? No sé qué digan ustedes, pero podría ser que la actividad legislativa, recuérdense, es también la actividad del legislativo del Congreso de la República, en donde el crear leyes y pues estamos hablando de fuentes. Estamos en el párrafo de la subdivisión de formales y dentro de las formales pues vamos cayendo en la ley en sentido formal. Por ahí Sofía dice que ¿qué artículo? Es el artículo 175 de la Constitución Política de la República. Y también Luis Armando tiene levantada la mano. ¿Sí, Luis Armando? Buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes. Yo tengo aquí en un apunte en mi constitución que en este artículo tenemos el principio de nulidad ipso iure, del artículo 9 del organismo judicial y el 44 constitucional. Permítame, deme un chancecito. Usted sí, cabal, también con el artículo 9 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Así es. La señorita Andrea, si nos pudiera leer el artículo 9 de la ley del organismo judicial. Gracias, Luis Armando. De nada, licenciado. Perdón, pero ahorita no tengo en la mano la ley del organismo judicial. Ok, muchas gracias. Si ustedes ven, vamos a leer, ahorita es bien, Antonio, vamos a leer, vamos a analizar el artículo 9 y es en la misma relación que el artículo 175, esa actividad legislativa de la que estamos platicando. Si alguien... Licenciado, si me permite el artículo 9. Sí, por favor. Artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial, supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenios sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Muchísimas gracias. Si ustedes se dan cuenta, pues no es muy complicado, ni se las quiero poner muy complicada en el sentido de que lo que debemos entender es nuestra fuente, que la fuente formal es la ley, pero que la ley, para no complicárnosla, tiene esa jerarquía constitucional. ¿Cuál es la ley máxima? La Constitución Política de la República. Siempre nos basamos a esa pirámide de Kelsen, esa subdivisión de las leyes, y si se dan cuenta, la misma ley nos lleva de un lado a otro hablando de los mismos principios. Empezamos en el artículo 175, por ahí alguien nos compartió también el artículo 9 que va en el mismo sentido, y déjenme decir que el compañero que compartió, ahorita Luis Armando, que compartió el artículo 9, yo tengo anotado en mi ley del organismo judicial también el 44, 175 y 204 de la Constitución, y sin leerlos ahorita, les aseguro que vamos en la misma línea, en la misma lectura. Está el 204 también. Si quieren, solo vamos a buscar el 204. Dice el artículo 204 de la Constitución, perdón, no dice, estipula condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. O sea, van en la misma línea, no se contradicen, y si hay contradicción, pues cualquiera puede comentar en este momento. Sí, compañero que iba a participar, por favor. No, solo era ese del artículo que dijo el 204, que se me olvidó decirlo, o sí lo tengo apuntado también. Sí, muchísimas gracias. Si ustedes pueden concatenar su ley, el 175 de la Constitución, ese 175 de la Constitución, háganle una pequeña anotación, artículo 9 de la ley del organismo judicial, y ese mismo artículo 175 le agregan el 44 y el 204 de la Constitución, así están bien concatenadas su articulado de la Constitución, por favor. 44, ¿qué otro dijo, Lick? Disculpe. Y 204. De la Constitución es 44, 175 y 204. Y esos los concatena al artículo 9 de la ley del organismo judicial. Por favor. Gracias, Lick. Para servirle. Bueno.
Para ustedes, hablando de fuentes, ¿cuál es la fuente principal del derecho administrativo guatemalteco? La Constitución. La Constitución, licenciado. La Constitución, y siendo más específico, ¿cuál es la fuente formal del derecho administrativo? Fuente formal. La ley de lo contencioso administrativo. Las fuentes, porque estamos hablando de fuentes, no específicamente, porque ahí ya se fueron a específicamente la ley de lo contencioso administrativo, pero todavía no hemos llegado ahí. La fuente formal del derecho administrativo. No se escucha, profe. La ley del organismo judicial. No se escuchó, licenciado, disculpe. Repito, lo voy a repetir despacio. Si ustedes me hicieran el favor, yo indicaba de que alguien dijo por ahí la ley de lo contencioso administrativo. Se fueron muy adelante. La fuente formal del derecho administrativo no se toma como en este momento como la ley de lo contencioso administrativo. Entonces yo lo que les decía era de que nos fuéramos al fundamento, que es el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Es la ley, licenciado. ¿Qué manda? Es la ley, si no estoy mal. Sí, sí, muchas gracias. Por eso les digo, la fuente formal del derecho administrativo la vamos a leer, la vamos a estudiar en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Si alguien pudiera leernos esa... Ya tengo la ley, disculpe, licenciado, ¿se la puedo leer? Si me hiciera el favor, por favor. Artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Muy bien, muchísimas gracias, compañerita. Analizando, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es esa fuente formal del derecho? Nos lo define en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, que fue el que leyó la compañera. Entonces, si ustedes pueden anotar como primer punto, ¿cuál es la fuente del derecho administrativo? La primera es la ley, tal y como lo dice la ley del organismo judicial. Punto número 1. Y punto número 2, la jurisprudencia, porque dice que la jurisprudencia la va a complementar. Punto número 3, dice que la costumbre. Pero que la costumbre va a regir solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley. Ahora, con la costumbre hay un inconveniente. Para deber de que nosotros tomemos la costumbre como una fuente de ley en derecho administrativo, debe de ser probada. ¿Cómo consideran ustedes que podemos probar la costumbre, por ejemplo? Que sea repetido en generación. Viene repetida en generación. Posiblemente, si la voy a probar, recuérdense que hay también el derecho consuetudinario y posiblemente en algún lugar hay algún documento que me pueda servir como base para invocarlo de que la costumbre fue probada. Asimismo, pues no lo establece el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Como ya dijimos, cuáles son las fuentes del derecho, nos dice la ley del organismo judicial, y yo les mencioné primero la ley, segundo la jurisprudencia, la costumbre,
y por ahí se queda la ley. Pero en sentido administrativo, pueden anotar ustedes también la doctrina. En los demás derechos nos quedamos solo con lo que dice la ley del organismo judicial, pero en derecho administrativo también la doctrina. ¿Por qué razón creen ustedes que la doctrina? Porque son pensamientos de juristas que nos pueden ayudar a aclarar más la duda que tengamos en ese momento. Muchísimas gracias. Todos esos juristas, todos esos estudios que hay del derecho administrativo nos sirven para tomar una perspectiva más amplia de la aplicación del derecho administrativo. Entonces, es ahí donde la doctrina nos viene a complementar también, como les digo, otro inconveniente tal vez que es donde nos tenemos que basar a la doctrina, es que se recuerdan que el derecho administrativo es tan amplio que no está codificado. Y si no está codificado, nosotros nos tenemos que basar siempre a las fuentes del derecho administrativo, porque tiene que llevar un orden lógico, jurídico. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? Debo de hacer la salvedad de que en Guatemala se utiliza muy poco la fuente, la doctrina. La doctrina es uno de los puntos que en Guatemala la utiliza muy poco. En otras legislaciones, en otros países sí aplican mucho la doctrina. Son tal vez más estudiosos de la ley, no sé. Continuamos. Si ustedes ven el artículo 2 de la ley del organismo judicial, que habla de fuentes del derecho, se encuadra básicamente también en la pirámide de Kelsen, en el peldaño de la ley, donde están los decretos del Congreso de la República, decretos del Congreso de la República, y etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a dejar esos temas por un lado y vamos a entrar a otro tema del programa de estudio. El tema que vamos a tocar ahorita se llaman los reglamentos administrativos. ¿En qué peldaño de la pirámide de Kelsen se encuentran los reglamentos, compañeros? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Las reglamentarias. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el reglamento administrativo. El reglamento administrativo, ¿cuáles son los elementos del reglamento? Es un acto unilateral, emana de la administración en general, crea normas jurídicas generales abstractas, límites a la potestad reglamentaria, no regula materias reservadas de la Constitución o al Congreso, no puede violar principios constitucionales, deben ajustarse a los límites de su competencia y hay clases de reglamentos. Licenciado, disculpe, sé que podía repetir los elementos, disculpe. Ahorita repito. Sí, señorita. Era lo mismo que le iba a preguntar, licenciado. Ok, no hay problema, no hay Podría... problema. Fíjense Gracias. que, hablando de los reglamentos, ¿quién fue el compañero ayer que estábamos hablando de que, no me recuerdo exactamente en qué se podía soportar uno, y él dijo los reglamentos internos de cada institución, y yo paré hablando del reglamento interno del Ministerio Público, si no me equivoco. Entonces, si se dan cuenta, la clase sigue en la misma línea. Ahora estamos hablando, como les digo, sobre los reglamentos administrativos. Entonces, no sé qué compañero, porque no se me quedó el nombre. ¿Cuáles son los elementos del reglamento? Primero, es un acto unilateral, emana de la administración en general, crea normas jurídicas generales abstractas,
y límites de la potestad reglamentaria. Ese sería el 3. El 4. No regula materias reservadas a la Constitución o al Congreso. Definitivamente, ¿cómo va a regular materias reservadas a la Constitución si acabamos de estar analizando una y otra vez que nuestra máxima ley es la Constitución y todo lo que vaya en contra de la Constitución es nulo, ipso iure? Y al Congreso no regula materias reservadas al Congreso porque el Congreso es el legislativo. Esos son los reglamentos administrativos. 4.5 no puede violar principios constitucionales, o sea, lo repetimos. Y el último punto, debe ajustarse a los límites de su competencia, que es que lo administrativo. Clases de reglamentos. Dentro de las clases de reglamentos están los jurídicos. Es decir, dentro No se escucha bien, licenciado. Se fue Lick. No se escucha. Tiene muteado su micrófono, Lick. Perdón. Muchísimas gracias, compañero. Se me fue la señal un rato de internet, como que si cuando llevamos algún tiempo ya se me empieza a bloquear la internet. Voy a quitar mi video el poco tiempo que hace falta porque ya estamos como a unos 20, 25 minutos de finalizar la clase. Entonces voy a bloquear un poquito mi video. Disculpen. Entonces, estábamos platicando sobre los reglamentos. Nos habíamos pasado a lo que es los elementos del reglamento. E íbamos hacia adelante hablando de qué tipos de reglamentos había jurídicos. Nos levanta la mano Leonel. Sí, don Leonel. Buenas noches, profesor. Disculpe. Buenas noches. Estos jurídicos son los que dicta el presidente, ¿verdad? Los elementos jurídicos de un reglamento proceden de la ley. Sí, pero es en cuanto a la... Claro, proceden de la ley, pero para que les den cumplimiento a las competencias por la misma ley. Según lo manifiesta la Constitución. Usted me dice... que es potestad del presidente, dice. Queda prohibido alterar el espíritu de la ley. Ajá. ¿Cuál es su punto? No me ubico bien, perdón. Pues es que nos habíamos quedado cabal cuando le dejamos de escuchar. Estábamos hablando sobre los reglamentos jurídicos. Ajá. Entonces, yo le estoy dando una definición que yo leí en el libro del maestro Hugo, que son las que dicta el presidente. Ok. Vamos a ver si tienes razón. Bueno, gracias, Leonel. En este sentido, como les digo, estamos hablando de los reglamentos administrativos y qué clase de reglamento hay. Si es jurídico, procede de la ley. Es la ley la que autoriza este reglamento. Y no se puede variar el espíritu de la ley que va a desarrollar este reglamento. Este reglamento jurídico sí lleva uno de los puntos formales, que es que debe de publicarse en el Diario de Centroamérica, o sea, el diario oficial. Un ejemplo,
de un reglamento jurídico, administrativo. Por ejemplo, puede ser el reglamento de la ley del Ministerio de Finanzas Públicas. Y si ustedes se dan cuenta, todas las instituciones cuentan con su reglamento. Por eso es que lo estamos estudiando. Hay reglamentos también netamente administrativos. El reglamento administrativo lo expide la administración, basándose en su propia potestad reglamentaria. Generalmente sirven para normar su propia actividad. Si se dan cuenta, ahí como que vamos cayendo ya en la pregunta del compañero Leonel, en el sentido del reglamento jurídico, este procede y lo autoriza la ley. El reglamento administrativo, la misma administración es la que la va a autorizar. Y solo para aclarar, el licenciado Calderón, era el que mencionaba, señor Leonel, que es el presidente de la República el que dicta los requisitos para los reglamentos. Es lo que le entendí, ¿así es, compañero? Profesor, que dice que dicta para el cumplimiento de competencias que la misma ley le otorga. Y como bien lo manifiesta la misma Constitución, al darle esta potestad al presidente, queda prohibido alterar el espíritu de la ley. Los reglamentos jurídicos son aquellos que regulan el procedimiento que los órganos de la administración deben seguir de una competencia que la ley le otorga al mismo. Hay que recordar que la competencia es otorgada por la ley, dice, para poder ejercerla. Debe de haber una forma, y esta forma, manera o procedimiento la otorga el reglamento. Sí, miren, pues, vean, del comentario del compañero yo quiero externar que cuando se hace un reglamento, lo principal que debemos de observar es de que no va a contradecir la ley. O sea, debe de ir en sintonía con la ley. Si se dan cuenta, primeramente está la ley, está todo el desarrollo de la ley, el articulado de la ley, y en la parte de atrás está el reglamento. Pero el reglamento debe de ir en sintonía con la ley, nunca en contra de la ley. Si no, ¿qué es lo que sucede? Lo que decía el compañero viene a ser nula, ¿verdad? Bueno. Por ahí dice Jocelyn Noemí, ¿me puede decir los reglamentos? Por favor, se me fue la señal. Claro. Repito. Los reglamentos, indiqué los elementos de los reglamentos. 1 es acto unilateral. 2 emana de la administración en general. 3 crea normas jurídicas generales abstractas con límites de la potestad reglamentaria. 4 regula materiales reservados, no regula materia en cuestión de Constitución o del Congreso. 5 no puede violar principios constitucionales. 6 debe ajustarse a los límites de su competencia, etcétera, etcétera. Y los tipos de reglamento, compañeras, son jurídico y administrativo. Hablando de reglamentos, en ese mismo peldaño de la pirámide de Kelsen, también vamos a hablar sobre instructivos y circulares. Hablamos un poquito ayer sobre circulares, por ejemplo, del organismo judicial. Entonces, ¿para qué sirve una circular? La circular es una orden que emana de un funcionario superior que informa sobre procedimientos que deben observar los funcionarios o empleados inferiores de la propia organización. Pregunto yo a la general, ¿han visto ustedes alguna circular del organismo judicial
por ejemplo, que va dirigida a los trabajadores del organismo judicial para normar, para hacerles ver alguna política interna del organismo judicial? Buenas tardes, Lick. Buenas No, tardes. Lick, yo de una circular es la que recientemente emitió la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, ordenando al actual juez Galvez revocar una orden de captura emitida contra la señora esposa de los que dirigen en los canales nacionales. Una circular de segundas noticias, pues es lo que, no sé si eso, pues concuerda con lo que usted dice, pues es una orden que la Sala de Mayor Riesgo de Apelaciones, creo yo, ordenó al juez que anulara esa orden de aprehensión en contra de doña Elvira Lorenzana. No sé si sabe en ese momento qué está manifestando. Fíjese, compañero, que no comparto y respeto su criterio, porque si una sala de apelación ordena al juez Galvez que deje sin efecto una orden de aprehensión, debió de haber sido no a través de una circular, sino que debió haber sido a través de que pudieron interponer algún recurso, qué sé yo, apelación o amparo, porque recuérdense que los jueces tienen independencia y no puede venírsele así someramente a venirle a ordenar a un juez. Y Lick, eso que leí hoy en la noticia, decía directamente, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, a través de una circular, ordena, así decía la noticia. Entonces, por eso yo preguntaba si eso aplicaba para el contexto que estamos Pues yo consideraría que no aplica, porque estamos platicando sobre lo que es las circulares, y las circulares, si ustedes observan, son forma de oficio, y en el oficio me estoy expresando mal, tiene forma de circular, tiene cierta forma también de circular, y la emiten, y en todos los niveles de la torre de tribunales está impresa la circular, invocan muchas veces ley también, se basan a un articulado para hacerles como que más visual una circular. ¿Se recuerdan? O no sé si ustedes lo han visto en algún momento, que ustedes o nosotros los abogados queremos hablar con un juez. Entonces rápidamente nos mandan a una circular y nos dicen, miren lo que indica la circular número tal de fecha tal de la Corte Suprema de Justicia, en donde la circular indica de que para deber de hablar con un juez deben de estar por lo menos la parte contraria para hablar con el juez. Eso debido a que la misma necesidad hizo que sacaran esa circular. ¿Por qué razón? Porque en algunos momentos el abogado, por ejemplo, se entrevistaba con el juez, pero sus intereses eran definitivamente sacar del problema legal a su patrocinado. Entonces se daba actos de corrupción. Actos de corrupción, solo el juez con el abogado. Por ahí me pregunta Marcos Andrés de que si el casillero electrónico se puede tomar como un ejemplo de circular. Miren, cabalmente sí se puede tomar ese casillero electrónico, porque cuando está el casillero electrónico nos llegan circulares, ya sea del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, nos llegan a veces solo como noticias. Entonces habría que ver, los compañeros, todos los que estamos ahorita, habría que ver si alguien está haciendo pasantías en el organismo judicial. Pregunto.
Jóvenes. Parece que no, licenciado. Muchísimas gracias. O alguien que esté haciendo pasantías en el Ministerio Público. Marcos Andrés nos dice que hizo pasantías en el MP. Si usted me pudiera hacer el favor, o cualquiera de los que estamos conectados, sabemos 108 personas conectadas, que nos pudieran conseguir una circular del Ministerio Público, por ejemplo. Para por ejemplo, en la próxima clase poder analizarla, esa forma de circular, y que ustedes puedan observar a qué se refieren cuando pues emiten una circular con cierta ordenanza de la institución. Sí. Profesor, buenas tardes, disculpe que lo vuelva a molestar. Fíjese que yo estaba viendo esa cuestión de las instrucciones y las circulares de servicios, si no constituyen una fuente de derecho administrativo, sino que sencillamente son de instrucción, de recordatorio o de orientación. No sé si estaría ubicado bien en lo que ustedes, lo que estamos exponiendo o lo que se está tratando de exponer en la clase, pero no habla sobre que, claro, están basados, dice, se derivan, dice, de la ley y del reglamento. Sencillamente son de instrucción, de recordatorio o de orientación, tanto a los subordinados como a particulares. No sé si estaré en el punto donde ustedes están partiendo, porque dice las instrucciones y circulares de servicio. Básicamente, por lo que usted me dice, pues indica que la circular es como una ordenanza a los trabajadores. Una instrucción, ¿no? Yo no lo miraría como una ordenanza, sino que como una instrucción. No sé si estoy bien con esa palabra, ¿no? Habría que ver ordenanza e instrucción. porque las circulares yo sí he observado que ordenan. Ordenan, por ejemplo, esa que yo les mencionaba, que no se puede hablar con un juez sin que estén las partes procesales presentes, ya es una orden. Y cabalmente me llama la atención de que cuando usted empieza a leer o a analizar algún texto que tiene, que me dice que las circulares no es fuente del derecho administrativo. Mire, lo que narra el libro, las instrucciones y las circulares de servicio no constituyen fuente de derecho administrativo. Aclaro que las fuentes nosotros los dejamos hasta atrás. Ahorita solo estamos definiendo, para no confundir, por favor, a toda la clase. Ahorita no estamos hablando de fuentes, solo estamos definiendo qué son los reglamentos administrativos, qué son las circulares, qué es un instructivo. Sí, eso, mire, pues eso se salió totalmente del contexto porque las fuentes están anteriormente. Exacto, las fuentes yo ya las tomé anteriormente. Por favor, si me hicieran el favor, clase, de expresarse si estamos bien en sintonía, porque que no se vaya a confundir. El tema de las fuentes lo tomamos un poquito atrás, lo definimos, hablamos bastante y ahí lo dejamos. Y ahorita estamos solo definiendo lo que son las circulares, los instructivos, pero esas no son fuentes. Aquí el compañero, pues, no sé si lo está tomando como dentro de la explicación de las fuentes, pero aclaro eso. ¿Estamos bien, clase? Sí, mejor sigamos. Sí, licenciado, todos los demás estamos bien. Muchísimas gracias. Bueno, lo que usted ordene, licenciado, por mí no hay ningún problema y le agradezco mucho su... No, muchísimas gracias por sus comentarios. Fíjense que los comentarios ayudan mucho y pues qué bueno que hay controversias, hay dudas, porque solo mediante esas dudas es que uno va aclarando más el panorama. Por ejemplo, ya definimos qué es circular, hablamos un poquito de lo que es una circular y por ahí les queda de tarea si me pudieran traer una circular del Ministerio Público o de cualquier otra institución para ver la forma de circular. Así también el compañero creo que tocó un poquito ya lo que es un instructivo,
que están en el mismo peldaño, en el mismo nivel de lo que estamos hablando al definir un instructivo. Aquí es una orden emanada por un funcionario superior. Es una orden, no es una sugerencia, es una orden del funcionario superior y que informa sobre procedimientos y requisitos que deben observar los usuarios de los servicios públicos. O sea, ese instructivo ya es una ordenanza. Instructivo. Sí, Noé. Lique, buenas noches nuevamente. Lique, entonces, porque administrativamente hay documentos, por ejemplo, yo he escuchado que se llaman oficios, y no es lo mismo que circular entonces. O no sé si hay alguna diferencia, un oficio y una circular. Fíjese que los oficios son como resoluciones de la institución donde le van a notificar a usted qué fue lo resuelto. Ese es el oficio. Y lo que sí quiero aclarar hoy es de que, por ejemplo, circular tiene una forma, instructivo tiene una forma y el oficio tiene otra forma. Y cada una tiene un objetivo. Por ejemplo, la circular y el instructivo dan una orden. Pero en este caso, del que usted me está hablando, es más que todo una notificación de una resolución. Gracias, Lick, por la aclaración. De repente, más adelante obtenemos ejemplos también. Exacto. Gracias, Lick. Fíjense que hablando de esta, ¿cómo dijo usted, Noé? Noé. Sí, no sé si respecto a ejemplos de los oficios, no sé si a eso se refería. Es que miren, pues, le quería poner un ejemplo de un oficio que estoy haciendo un trámite de licencia de una empresa de seguridad. Dentro de esa licencia, la institución que controla las empresas de seguridad privada es DIGESP. Entonces, por eso le decía que cuando emiten un oficio, lo que nos dan a notificar es la resolución del trámite que nosotros llevamos, para como estar un poco más claros de qué es una circular, un instructivo, un oficio. Hay providencias también. Y si vamos cayendo a la ley, ya la ley hay decretos, autos, sentencias, y todo lleva su forma. Todo lleva una forma específica. Sí, Leonel. Profe, disculpe. Fíjese que estaba yo viendo la situación. Es algo que quiero que usted me corrija. Dígame. En el mismo párrafo, en el primero y en el segundo párrafo, dice que las instrucciones y las circulares provienen de la ley y del reglamento. Pues que no pueden existir estas formas, dice. No pueden existir estas formas, dice, de forma independiente, pues caerían dentro de lo ilegal o arbitrario. Entonces, esto me da a entender que esto no es lo que yo le estaba leyendo anteriormente en una fuente, sino que se refiere realmente a lo que usted estaba hablando sobre la ley y el reglamento, ¿verdad? Porque no puede dejar de existir de una forma independiente, pues se caerían dentro de lo ilegal o un arbitrio arbitrario. Entonces, en esos dos mismos párrafos del señor Hugo Calderón, resulta él hablando, al principio resulta él hablando de las circulares de servicio. ¿Usted qué libro está utilizando? ¿Derecho Administrativo 1 del licenciado Calderón?
Sí, así es, licenciado, pero esto es lo que, por eso es que yo estoy un poquito, tal vez, no, sí, poco confundido, ¿ah? Porque usted me dice, ya dejamos la ley, ya dejamos las fuentes atrás y yo sé que ya las dejamos. Pero este licenciado es el que se expresa de esa forma, ¿verdad? Entonces dice, en el párrafo, el último párrafo, punto, se puede decir que las instrucciones y las circulares provienen de las leyes y del reglamento, puesto que no puede existir estas formas independientes, pues caerían dentro de lo ilegal o arbitrario. Definitivamente, el análisis del libro del licenciado Calderón lo comparto en el sentido de que si hay una circular, hay un instructivo, deben de ir conforme la ley. Si se sale de la ley, ya es ilegal. Y créanme que yo consideraría que hay cuestiones que se salen de la ley. Si se dan cuenta, todos manipulan a veces una elección para fiscal o qué sé yo. Entonces, si emanó alguna circular o algún instructivo, cabal lo que nos está analizando ahí el compañero Leonel, y si va en contra de la ley, es ilegal. A todas luces es ilegal. Y nosotros que somos abogados, tendríamos que ver de qué manera paliamos esa situación a nivel legal con herramientas legales. Así es, compañero. Le agradezco mucho, profesor. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias. Pues fíjense, compañeros, que ya son las 18:57. Falta un par de minutos si quieren argumentar algo más, si quieren comentar algo. Si ustedes tomaran nota, me voy a quedar ahí donde dice que definimos circular e instructivos para que, primero Dios, voy a ver yo cómo les traigo una forma de alguna circular que emita alguna orden, ya sea del organismo judicial o del Ministerio Público. También un compañero por ahí tal vez nos va a hacer el favor, una forma de qué es lo que ordena mediante un instructivo y etcétera, etcétera. Voy a dejar ahí, dentro de la clase del día de hoy, yo pretendía los siguientes temas que vamos a ver, si pueden tomar nota, es la codificación y la recopilación de datos. También vamos a ver lo que son los principios generales del derecho administrativo y su relación constitucional. Esos son los dos temas que a mí me hicieron falta el día de hoy para finalizar, pero en cuestiones de tiempo yo consideraría que vamos bien en cuanto al tiempo. Ya casi terminamos los temas. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Podría repetir la codificación y los principios generales del derecho? Los dos temas que tenemos que terminar el día de hoy, ¿va? Los temas que me hicieron falta, si pueden tomar nota, es la codificación y recopilación. Sí. Aparte de eso, me hizo falta un tema final, es principios generales del derecho administrativo y su relación constitucional. Ok, muchas gracias, licenciado. Va, por favor, y ya que Leonel tiene ahí el libro del licenciado Calderón, pues lo recomendamos anteriormente como bibliografía. Si lo pueden obtener, enhorabuena. Por favor. Entonces, compañeritos, damos por finalizada la clase, o tienen algún comentario antes de que cortemos la comunicación. ¿Me dicen ustedes? No, Rick, gracias. No, licenciado. Feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, a la orden. Feliz noche. Éxitos en la otra clase. Feliz noche, Carlos Enrique. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Norma. Feliz noche, Johanna. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Magalí. Feliz noche, Marcos. Feliz noche.